hemos visto en otros videos que el implementar y el tener sistemas de información dentro de la empresa lo que hace es que nos ayuda a recolectar y recopilar muchos datos. Y también hemos visto de que esos datos a través del Big Data los puedo organizar, los puedo administrar y les puedo dar un tratamiento homogéneo y estructurado. Lo que vamos a ver en este video entonces, brevemente vamos a ver cómo esos datos nos sirven o han servido incluso para tomar decisiones. La toma de decisiones es clave. De hecho, no existiría las técnicas de Big Data si yo no necesitase esos datos para generar información y finalmente, en base al conocimiento, poder tomar decisiones. Entonces, datos para tomar decisiones como introducción a lo que en un futuro veremos aplicado a través de distintos modelos matemáticos y estadística. Es por eso que en este video entonces vamos a ver aquellos componentes y base introductoria acerca de los datos para la toma de decisiones. Lo que corresponde a la gestión de la información, básicamente en este caso lo que debemos cuidar es tener la capacidad de desarrollar política y procedimientos, o sea, formas de actuar, regular las formas de actuar que nos permitan a nosotros tanto la planificación como la gestión y el control, y esa palabra es clave para, por ejemplo, un auditor, y controlar correctamente la necesidad de la información. Y con la necesidad de información, o sea, dependiendo del departamento, la empresa, las personas que lo necesiten, que van a dar soporte al manejo de esta información dentro de la información, o sea, dentro de la empresa. No podemos tener que cada uno tenga su propio nicho, su propia forma de gestionar la información, sino que tiene que ser algo consensuado, tiene que ir en línea con los objetivos estratégicos de la empresa y no puede ser algo aislado que cada jefatura de gerencia implemente. En el caso del contenido de la información, tenemos que debe ser comprensible, pertinente y confiable. O sea, al decir que tiene que ser comprensible, estamos diciendo que los usuarios deben entender fácilmente su contenido, siempre pensando en un usuario con cierta preparación para comprender ese contenido. Tiene que ser pertinente. Quiere decir que su contenido se adecúa al uso que le va a dar el usuario, o sea, le sirve, si no, no tendría sentido de existir. Y finalmente tiene que ser confiable, quiere decir que el usuario cree en ella y la utiliza. La información debe ser completa, eso es importantísimo. Tiene que ser libre de errores y no tiene que tener incluida prejuicios. En lo que es los sistemas para tomar decisiones, encontramos lo siguiente. Para definir con mayor exactitud qué es un sistema de información para tomar decisiones, se encuentran una serie de características que es importante mencionar. La primera es que debería ser personalizable. Y que sea personalizable también quiere decir que debe ser adaptable para el tipo de destinatario. El software tiene que tener la capacidad de adaptarse al tipo que tiene de destino. En segundo lugar, se tendrían que poder extraer, filtrar, consolidar y visualizar siempre los datos más necesarios en cada momento. No todos, sino que los necesarios en cada momento. Luego de eso es importante mencionar que debemos permitir su acceso en tiempo real o, ojo, con suficiente antelación a las variables clave o a los datos que definen el estado de la organización o de la empresa. Después de eso hay que poder visualizar tendencias y suministrar informes novedosos y modificaciones al proceso de negocio según los datos que estamos analizando. Tenemos que ser capaces en un sistema de este tipo servir de mecanismo de alerta. ¿Para qué? Para atraer la atención del usuario ante desviaciones importantes de las variables críticas. Por ejemplo, que los clientes por cobrar o cuentas por cobrar estén mucho más altos de que el activo circulante que nosotros necesitamos para poder, por ejemplo, suplir o pagar la nómina de trabajadores. Eso es importante. Tener una interfaz amigable con el usuario que necesita de un mínimo entrenamiento para su utilización, siendo utilizado directamente por los usuarios sin intermediarios. Y finalmente,
facilitar la presentación de toda la información que incorpora simultáneamente con gráficos, tablas e indicadores. Dentro de los principales tipos de datos que nosotros podemos encontrar en esta materia, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos los datos de tipo temporales, minutos, horas, días, los cuantitativos, o los cualitativos primero, que cualidades de los datos a analizar, y los cuantitativos, donde encontramos variables de tipo numérico. En el caso de los datos que son temporales, las variables temporales se expresan en minutos, horas, días, semanas, meses, trimestres, semestres o años, por ejemplo. Pero ojo, siempre nos indican una temporalidad. Si no indica temporalidad, entonces puede ser que sea cuantitativo. En el caso de los cualitativos, la variable cualitativa nos expresa una cualidad del dato a analizar. Por ejemplo, la zona, el sector, el nombre de un cliente, etc. Y hay que considerar que son todas aquellas variables que, en cierta manera, nos expresan el contenido de la información analizada, y a priori no se realizan operaciones con ellas. No nos permiten sumar, multiplicar ni nada por el estilo. Y finalmente, los cuantitativos nos dice que las variables cuantitativas son expresadas normalmente en variables numéricas. Los datos, en esencia, no solo nos sirven para entregarle respuesta a nuestros clientes, que es lo que buscamos a través del proceso de negocio, sino que internamente nos sirve para ser más competitivos, y más competitivos tomando mejores decisiones, apuntando directamente hacia ese segmento de mercado que queremos apuntar, y finalmente tomar aquellas decisiones que llevan hacia una mejor posición a nuestro negocio. Y una de las cosas o de las formas que podemos hacerlo es usando técnicas que nos ayudan a tomar decisiones en base a los datos. Y es por eso que en este video vimos aquellos componentes esenciales de los datos para la toma de decisiones.